Dicho esto, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el sociólogo Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacutic. Póngalo en pantalla. Salvador, un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. ¿Usted me escucha? Le escucho bien, Jaime. Muchas gracias. Buenos días. Saludos para usted, a sus colegas y sobre todo para su audiencia. Muchas gracias por invitar. Gracias, Salvador, por aceptar este diálogo. Salvador, bueno, la semana pasada, luego de la reunión que se dio entre Pachacutic y el gobierno en el Palacio de Carondelet, no todos, usted no participó, tengo entendido, de esa reunión, se hablaba de un diálogo muy sincero entre el gobierno y Pachacutic. Muchos dirigentes de Pachacutic salieron contentos con esa reunión, pero resulta que el presidente de la República el día viernes emite un decreto donde congela los precios, pero al congelarlos no dice que los alza. Y los medios de comunicación incluso presentaron como que el gobierno había congelado los precios de los combustibles, pero sin decir que había alzado los precios. ¿Cuál es el criterio después de todo lo que ha pasado, Salvador? Aunque la CONAIE está convocando a unas jornadas de movilización a partir de mañana, ¿cuál es el criterio suyo como asambleísta y parte de Pachacutic? Muy preocupados, Jaime. A mí me parece que el engaño no recibieron solo mis compañeros dirigentes de Pachacutic, quienes de buena fe acudieron a una reunión el miércoles en la noche y se hace el planteamiento en el sentido de que se congele el precio de los combustibles, pero de ninguna manera se propuso que primero suban y después congelen. No, pues eso no tiene ningún sentido. Se pedía que se congele por lo menos al precio que estaba en ese momento. Sin embargo, si bien la reunión de lo que me comentan el señor presidente de la República, muy cordial, como que todo iba a ajustar al pedido que hacía no solamente Pachacutic, no solamente la CONAIE, el pueblo ecuatoriano, aún hoy sigue clamando un precio de los combustibles que vaya a la altura de la realidad de la crisis económica que estamos atravesando la enorme mayoría de las familias del pueblo ecuatoriano. El señor presidente de la República mandaba como un gesto de que sí, que va a acoger ese pedido. Pero ya todos sabemos, el día viernes en la mañana, todos nos enteramos del alcance del decreto 231, que sí, si bien es cierto, congela el precio de los combustibles, pero antes de congelar, primero suben el precio de los combustibles. En el caso del diésel, suben a $1.90. En el caso de la gasolina extra, suben a $2.55. Entonces, no, pues eso es un engaño. Eso es un engaño no solamente a los dirigentes de Pachacutic, no solamente a los medios de comunicación. Eso es un engaño al pueblo ecuatoriano. Cuando se pide una cosa, como que mandan un mensaje de que sí, 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 pero cuando nos damos cuenta, hacen todo lo contrario. Hay una preocupación enorme que incluso está conllevando a que se reactiven las movilizaciones y todas estas cosas como consecuencia de esas decisiones unilaterales que castigan el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Bueno, y la CONAIE ha tomado la decisión de salir a las calles a partir de mañana, 26 de octubre. ¿Ustedes se mantienen? ¿Ustedes también, como son parte de la CONAIE y Pachacutic, ustedes también van a participar o van a apoyar directamente estas jornadas de movilización? Por supuesto que sí, Jaime. Yo, si bien es cierto, soy asambleísta nacional gracias a la voluntad de ese mismo pueblo ecuatoriano que en este momento está preocupado por el alto costo de los combustibles, y eso trae como consecuencia la subida del precio de los pasajes, la subida del precio de los productos de primera necesidad, es decir, de los alimentos, etcétera, etcétera. Yo no puedo estar a espaldas del pueblo ecuatoriano. Siempre hemos estado en la línea de las grandes mayorías, y el hecho de que yo sea asambleísta de ninguna manera me limita a eso. Mañana vamos a cumplir
dos actividades con el mismo propósito. Por un lado, las organizaciones harán el uso de su derecho a la resistencia. Ya veremos en qué medida, en qué término. Nosotros, desde el interior de la Asamblea Nacional, vamos a instalarnos en la audiencia del juicio político al exministro René Ortiz, que firmó el decreto 1054 y entregó la posibilidad de que se dicten los precios de los combustibles en manos de las empresas comercializadoras privadas, ¿sí? Por esa razón se lleva adelante este juicio y mañana se instala la audiencia pertinente. Y esto va a servir no solamente para la censura al exministro Ortiz, sino que además para seguir transparentando esta política de hidrocarburos y particularmente los precios. Si usted me permite, mi estimado Jaime, para comentarle ligeramente. Hay un estudio con los datos de Petroecuador, tomando en cuenta los costos de producción, el margen de utilidad, los impuestos del 30% de los combustibles que se producen en el Ecuador, más tomando en cuenta el precio de los combustibles importados, es decir, alrededor de 4.200 millones de dólares que se pagó en el año 2019, tomando en cuenta los costos de importación, el margen de utilidad, costos de transporte en los poliductos, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y más, tomando en cuenta los ingresos por la venta del crudo y algún pequeño margen de los derivados. Sumado todos esos costos, más los ingresos del año 2019, el saldo no es negativo, el saldo final es positivo en el orden de 152 millones de dólares, sin subsidios. No necesitamos subsidios. Aquí el problema, Jaime, es que no han transparentado todo esto. Aquí simplemente nos han dicho que es tan caro la importación y que para poder vender en el precio que nos vendían en el año 2019, el Estado tiene que subsidiar. Nunca nos dijeron de cuánto es el subsidio, pero ahora que estamos en la Asamblea y tenemos acceso a la información, estamos viendo de que nunca nos dieron ningún subsidio. No necesitamos subsidios para volver al precio de los combustibles del año 2019, tomando en cuenta el margen o el porcentaje de combustibles producidos en el Ecuador, que no pasa del 30%, y el 70% de los combustibles que se importan, ¿sí? Así que aquí queda mucho por transparentarse y la lucha del pueblo ecuatoriano va incluyendo eso. Primero la transparencia y luego a poner los precios de los combustibles tomando en cuenta lo que manda la ciencia contable, tomando en cuenta los verdaderos costos y no los caprichos de los gobiernos de turno que vienen y ponen los precios al gusto y sabor pensando en el déficit fiscal y no pensando en los costos de producción y el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero si en Colombia la gasolina y el diésel está más barato en la actualidad que el precio de acá de nuestro país, en Colombia no hay subsidio. O sea, hay una cuestión que no se logra entender, no sé si es que los derivados del petróleo son más caros o todos los productos que necesitan para refinar son más caros cuando llegan al Ecuador, o por qué vienen tan caros acá en el país, Salvador. Exactamente, mi estimado Jaime. Ese es el punto que tenemos que despejar los ecuatorianos. Ya basta de seguirnos engañando. Aquí nos han visto con la cara de ignorantes, sí, porque nos han negado información. Nos han negado información sistemáticamente. Y nos vienen y nos dicen que el precio, incluso que ni siquiera sería suficiente el haber subido el costo del diésel a $1.90 y en el caso de la gasolina extra a $2.55. Incluso nos están diciendo que debería costar más. Bueno, primero, a sentarnos a transparentar esto. No es verdad, no es verdad. Este juicio político a René Ortiz nos ha permitido saber
esas verdades y le vamos a comunicar al pueblo ecuatoriano. Tienen que cobrarnos lo que cuesta, como cualquier otro producto. Cuando vamos a comprar un pan, cuando vamos a comprar un par de zapatos, el que nos vende tomando en cuenta la contabilidad de costos. ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cuál es el costo tomando en cuenta el margen de ganancia que debe recibir el que nos vende el pan, el que nos vende el calzado, el que nos vende la camisa, lo que sea? Tomando en cuenta el margen de los impuestos que tienen que pagar, entonces nos ponen el precio del producto. Ese es el precio real. ¿Por qué en el caso de los combustibles no tienen que tomar en cuenta esos costos y ponen el precio que se les ocurre? No es así, no le vamos a permitir aquello. Aquí tienen que vendernos el precio de los combustibles tomando en cuenta los costos reales. Así sean combustibles importados, pero también tiene que aterrizar al costo real. Salvador, ¿usted no cree que tal vez hubo acuerdos entre el expresidente Moreno y el actual presidente de la República antes de ser presidente, incluso porque ya se hablaba que Lasso iba a ser presidente de la República desde el año pasado, y por eso se hizo tal vez esta alza progresiva de los precios de los combustibles, como haciéndole un favor al gobierno entrante? Pero eso nosotros denunciamos, un momento, mi estimado Jaime, usted recuerda, nosotros denunciamos a viva voz, por ejemplo, la ley que aprobaron en agosto del año 2008, esa mal llamada ley de fomento productivo, que no fomentó ninguna producción. Cuento de ese dinero que iban a generar empleo, con eso dijeron que se perdone. Ellos dicen que fueron 2.500 millones de dólares. No son más 4.000 millones de dólares. Estas son las ironías. No tiene que seguir subsidiando. El Estado no tiene por qué cargar con las responsabilidades para la gente. Por lo tanto, no deben haber hospitales públicos. Por lo tanto, no deben haber universidades públicas. Por lo tanto, no debe haber la seguridad social pública. Según ellos, el Estado no debe dar esos servicios. Pero cuando les conviene, en cambio, ahí sí ponen de rodillas al Estado para que les apruebe una ley para perdonar esos intereses, cargos, esas multas, por no haber pagado sus impuestos. Eso lo hicieron en el año 2018 y otras leyes posteriores, como la ley aquella de la última de esto de apoyo humanitario, aprovechándose la pandemia. ¿Con los votos de quién aprobaron esas leyes? Con los votos del CREO. Pues. Fue el CREO el que gobernaba, tenía Moreno los papeles. Por supuesto que dejaron una plataforma ahí para que el gobierno venidero haga lo que están haciendo ahora. Era ya un común acuerdo. Es más, este rato ya la ex ministra María Paula Romo está aquí de la mentalizadora de este gobierno. Esto queda en familia, pues. Todo un plan orquestado para seguir beneficiando al grupo para quienes ellos trabajaron desde el periodo y sigue el mismo camino. Por eso el pueblo sabe ver, el pueblo está observando y el pueblo está indignado y las movilizaciones se vienen por todo eso. Salvador, se habla de que María Paula Romo estaría asesorando a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ya ve, ahí está. Por eso digo, todo queda en familia, todo queda en el mismo grupo. Supuestamente, los del CREO también decían que sí, el juicio político a María Paula Romo. A los pocos días ya se devela toda esa verdad, todo ese camuflaje. Se les está cayendo la máscara. Este es el gobierno de Lenín Moreno. Y el gobierno de Lenín Moreno era el gobierno de Lasso. Porque las políticas están allí, las leyes que dejó implementando. Bueno, Lasso las ha sostenido. Y si no, ¿cómo se explica que los decretos del 1054, que lo firmó Moreno, tanto que dijo Lasso que lo de Moreno no servía para nada? Entonces ya era que borre el decreto 1054, pues a su llegada, hace 4 meses, no lo han hecho, todo lo siguen fortaleciendo. Lasso debe estar enormemente agradecido al cumplimiento de las órdenes del expresidente Moreno a favor del actual gobierno.
Ahí está todo, está muy claro. La misma acción que tuvo el pueblo ecuatoriano al gobierno de Moreno se revive estos días. Por esas razones, presidente Lasso, no caiga otra vez en las trampas que le pusieron sus amigos llamados empresas multinacionales mineras, petroleras, telecomunicaciones. Ellos son Monetario Internacional, CIADI, ellos son los que le llevaron a Moreno a cometer tantos errores que su gobierno pasó por desapercibido para el pueblo ecuatoriano, con castigo, sí, eso sí. No caiga en lo mismo. Va a pasar a la historia como un gobierno vendepatria. Póngase a gobernar pensando en los ecuatorianos, no pensando en las multinacionales petroleras. Es un problema grave que nos están llevando. Salvador, pasando a otro tema, ¿cómo ve usted el tema del escándalo de los Pandora Papers en la cual está involucrado el presidente Guillermo Lasso? Bueno, la Asamblea tuvo que crear una nueva comisión porque la comisión de fiscalización, que hubiese sido la encargada de fiscalizar al presidente de la República, como han dicho muchos asambleístas, que el presidente de esa comisión es amigo del presidente Lasso, y es por eso que se creó la comisión de fiscalización, que es la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Hasta qué punto estaría involucrado el presidente de la República? ¿Mintió o no mintió el momento que hizo la declaración juramentada ante el notario, que ahora es cónsul en el Vaticano? A ver, primero, Jaime, nos han dicho que hasta el año 2017 sí tenía confesión de parte del presidente Lasso, que hasta el 2017 sí tenía empresas o acciones en los paraísos fiscales. Bueno, solo eso ya es algo grave, antiético. No olvidemos que el presidente Lasso buscaba ser presidente de la República desde mucho más antes del año 2017. Y en su discurso andaba diciendo que para mejorar la economía ecuatoriana, él va a atraer la inversión extranjera. Y ahora mismo dice eso. ¿Cómo así? Pues, por un lado, le decía a los ecuatorianos que va a traer la inversión extranjera, y por otro lado, él mismo estaba sacando el dinero del Ecuador hacia el extranjero, haciendo todo lo contrario de lo que decía públicamente. Eso es antiético y moral. Eso no tiene justificación alguna. Luego nos dicen que en el 2017 se deshicieron acciones de los paraísos fiscales. Habrá que ver. Jaime, a las 10:30 de la mañana, algunos documentos no he tenido acceso. Uno de ellos tiene que ver con una auditoría, uno de los bancos de la familia del presidente en Panamá en el 2020. Voy a entregar a manos de la comisión que está investigando este tema para que esta comisión revise y si esos documentos sirven o no sirven para esta investigación. Pero tiene que aclarar esto, Jaime. No puede quedarse así como ya nos dicen que vendieron, regalaron, prestaron sus acciones de los paraísos fiscales antes del 2017 y con eso ya quieren que nos quedemos callados. No, señor. Aquí tiene que investigarse para cerrar. Ahora, el presidente de la República sigue reacio en que no quiere ir a la comisión de fiscalización, la encargada de investigar este tema. Eso yo creo que es como pegarse un tiro en el pie del presidente de la República. Al momento en que no vas a asistir, estás dando a entender que algo pasa, algo raro hay dentro de todo este escándalo de los Pandora Papers. Todo eso preocupa. El que de nada teme. Si el señor presidente de la República tiene ninguna preocupación, si no ha cometido ningún error, no tiene por qué preocuparse. Si yo estuviera en esa situación, si no he cometido ningún error, si todo está en regla, más allá de la forma, como le llama la comisión,
hubiese asistido a la comisión con mucho gusto. Dado toda la información que me piden, hubiese preguntado qué más necesito y con eso hubiera transparente. Si se no, a la duda. Tenemos cierto inconveniente con la señal, Salvador. Bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de esta entrevista. Pasando al tema nuevamente de las movilizaciones que se van a dar el día de mañana, ¿las movilizaciones solo son por este 26 o serán movilizaciones que tal vez se van a dar de una manera indefinida, Salvador? No sé si me escuchó. Jaime, yo no puedo hablar más. Sí, escucho. No me escuchó. No sé si me escuchó o tal vez como que le entendí que no quiere hablar del tema. Salvador. Algo pasa con la señal del internet. ¿Usted me escucha, Salvador? ¿Me confirma? Sé que mañana, no sé hasta cuándo van esas movilizaciones y de la ciudad. Correcto. Ya entendí que no sabe si es que son indefinidas, no está al tanto del tema, pero en todo caso las movilizaciones se van a dar el día de mañana. Salvador, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No sé si me escuchó. Muchas gracias. Gracias a Salvador Quispe. Le agradezco, muchas gracias. A usted, Salvador. Gracias a Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacutic, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.